martes 16 de junio a las 19 horas en punto. Esta vez no fallamos con el horario, estamos en vivo desde el fanpage de Periodismo UFRO con Tenemos que Hablar, este programa que está hecho, producido también por estudiantes y estudiantas de la carrera de periodismo de la Universidad de la Frontera, que pertenecemos, por supuesto, a la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudios. Acá desde la Araucanía estamos haciendo este programa, desde Temuco, y como todo el mundo hoy día también está en esta nueva forma de trabajo, estamos en teletrabajo, pero creo que es una oportunidad también para los comunicadores de poder tener la posibilidad de conversar desde cualquier parte del mundo a través de las redes sociales, y hoy día tenemos precisamente eso, tenemos un variopintos invitados, invitadas, que me parece interesante la conversación que se va a dar hoy día, así que no se lo pierda, que principalmente va a estar centrado en cuál es el rol de los medios de comunicación en esta pandemia y cuán mea culpa también tenemos que hacer nosotros los comunicadores con respecto a esto. Paso a saludar a la periodista, querida periodista, con una vasta trayectoria que está en Canadá ahora, Mirna Concha. Ella trabajó en Radio Chilena, UPI, La Nación y todos estos medios más, también en una época muy difícil de nuestro país, en plena dictadura, donde informar era aún más complicado, incluso costaba la vida. Mirna, ¿cómo estás tú? Un gusto de verte y escucharte. Hola, Linda, muchas gracias por la invitación, por esta importante, interesante conversación que vamos a tener en un momento no menor de lo que se está viviendo en Chile. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mina, a ti también porque aceptaste la invitación del Tenemos que Hablar, y también vas a presentar a Natalie González, quien es también periodista. Ella es editora de la sección de género de la www.pagina 19 y también pertenece a la Comisión de Género del Colegio de Periodistas a nivel nacional. Así que, Natalie, gracias también por decir que sí a este panel. Hola, buenas noches, un gusto saludarlas y saludarles a todas y a todos y a todes. Desde Santiago. Sí, sí. En cuarentena. Un saludo especial para allá, para ustedes en la UFRO. Muchas gracias, Natalie. Y por supuesto también tenemos generaciones que nos quieren aportar con su visión también, estudiantes de la universidad, de la carrera de periodismo. Jorge Montesinos, ¿cómo está Jorge? También estudiante ya de cuarto año de la carrera. Sí, hola Nadia, muy bien, hola Mirna, Natalie, un gusto verlas. Mirna, hace tiempo que no nos veíamos. Hola, sí, un gusto. Sí. Un saludo a todos y todas que estén ahí viendo. Bueno, como saben, además, y contarle para que ustedes también sepan, hemos sumado una nueva alianza con Temuco Televisión, así es que este programa lo pueden ver obviamente ahora en vivo a través de Periodismo UFRO, y en unos días más también lo pueden ver, mañana ya va a estar arriba en las plataformas de Temuco Televisión para que también no se lo pierdan. La idea es que podamos ir generando aún más comunidad, siento yo, del Tenemos que Hablar. Bueno, ordenamos un poco así los temas porque la verdad hay muchísimo que conversar en esta hora de programa, pero una de las cosas más noticiosas sin duda del fin de semana, porque esto fue el fin de semana, fue la salida de el ministro Jaime Mañalich, y que finalmente sale a raíz de las, principalmente creo yo, de lo que destapa el periodismo independiente, representado por la periodista Alejandra Matus y Zipper, ¿no? Y que era algo que hace varias semanas o meses se venía como repensando en decir, a ver, como que los números no nos cuadran, ¿no? Entre lo que se informa a la comunidad y lo que se ve no nos cuadra. Incluso los expertos lo decían, pero tuvo que ser finalmente un reportaje el que hiciera, como dice el título, este título de lo que estamos mostrando, las razones por las que Mañalich perdió la batalla de Santiago: movilidad descontrolada y pérdida de la trazabilidad.
¿Qué opinan ustedes? ¿Quién quiere partir con este análisis? Yo no Mira, sé si... Mirna, dale nomás, dale, no, es importante escuchar la voz de los jóvenes. yo creo que hay algo esencial, igual dentro de todo, que puede desencadenar eventualmente la salida de Mañalich, era su pésima relación con los medios. O sea, con todos los medios se llevaba horrible. Y esto tiene antecedentes. O sea, vimos cuando él era ministro del anterior gobierno de Sebastián Piñera que la relación con los medios también era paupérrima. O sea, respuestas violentas, mala disposición. Y finalmente eso yo creo que es decidor y realmente aportativo a que él termine dejando la cartera de salud. ¿Mirna? Yo creo que Mañalich intentó por segunda vez jugar a ganador. Yo creo que ante el pésimo rating, por así decirlo, que tenía el gobierno antes, durante y post estallido social, el ministro Mañalich ve una tremenda oportunidad comunicacional y política con la pandemia, y le presenta al presidente Piñera la alternativa, ¿no?, de dirigir esta opción y conducir, pero un poco vuelve a manejar las cifras, lo que es una tremenda falta a la ética, como lo hizo anteriormente y fue expulsado del colegio médico por falta a la ética. Maneja las cifras con el objeto de ocultar la realidad que se estaba viviendo, lo que finalmente le pasó la cuenta, porque el sol no se puede tapar con un dedo. Claro, él decía que era el mejor país del mundo, que las felicitaciones ya no hallaba cómo manejarlas, pero claro, eso le duró muy poco, porque la pandemia efectivamente comenzó en el barrio alto, donde las cifras fueron menores, donde la gente se atendía en las clínicas privadas, pero posteriormente fue bajando hacia los barrios más populares, donde está el 80% del Chile real, que se atiende en la salud pública. Entonces, fue una estrategia que le reventó en la cara en realidad, porque no le duró nada, este exitismo que se vendió, duró nada y finalmente le pasó la cuenta. ¿Es responsabilidad solo del ministro Mañalich, Natalie, crees tú, o también del presidente, del ministro Blumel? Hemos escuchado también, incluso hoy día hay cartas de expertos pidiendo la cabeza incluso del ministro de Ciencia. Sí, bueno, yo creo que como lo mencionó Mirna y como lo mencionó Jorge, se conjugan por un lado, ¿cierto?, esta mala estrategia adoptada por el MinSal y que ha llevado a que tengamos estos números hoy, y los digo números porque pudimos ver la cifra real. Sabemos que lo dramático de una pandemia tiene que ver con las personas, con los seres humanos, que cada una de las víctimas, ¿cierto?, en el caso de las muertes, es una persona y una familia que sufre, pero aquí teníamos este manejo de información, este ocultamiento de información poco ético, ¿cierto?, que como tú bien lo señalaba, en algún minuto sale a la luz producto de un periodismo que sí hizo el rol que tiene que tener el periodismo, que es un periodismo fiscalizador. Entonces, claro, por un lado, se toman medidas que yo no voy a hablar del tema sanitario, ¿cierto?, porque no soy experta en eso, pero tú mirabas un poco las redes sociales, los medios de comunicación y por todas partes quienes sí saben, ¿cierto?, y quienes tienen la voz autorizada para hablar sobre ese tema, decían que la estrategia estaba totalmente errada. Y por otro lado, sumado a eso, tenías una pésima estrategia comunicacional del gobierno, que no sé cuánto ha variado en estos días, pero sí, mientras tuvo Mañalich a la cabeza, fue una pésima estrategia comunicacional que le terminó pasando la cuenta, o sea, lo peor de lo peor, todo lo que no se tiene que hacer en comunicación de crisis, o en una comunicación que tiene que ver con tiempos de emergencia, de crisis sanitaria social, y todo lo que estamos viviendo, hicieron todo lo que no se tiene que hacer. Entonces, en algún minuto, sí, después de 3 meses de ya haber llegado, ¿cierto?, la pandemia al país, haber llegado el COVID-19, le pasó la cuenta.
No olvidemos, por ejemplo, que Mañalich dijo una frase en algún minuto, entre todo lo que dijo, pero solo por mencionar una, dijo que el trabajo de la prensa era ese, era mentir para vender. O sea, fue una como de las frases que él utilizó cuando el periodismo y los medios, la prensa, trataron de hacer su trabajo, que en el fondo preguntar, contrapreguntar y fiscalizar, ¿cierto? Y esa fue la respuesta que él dio. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista comunicacional se ha manejado de manera brutal y errónea la crisis en el país. Y la mirada que tienen del nuevo ministro, que también muchos se cuestionan en algún momento que era muy cercano, digamos, a la mirada o muy similar trabajó antes con Mañalich, que este incidente con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Sichel, también podía mermar o es más bien... hay que darle una oportunidad. Hoy día ya vemos un cambio al menos comunicacional con respecto a cómo se están haciendo, ¿no?, las ruedas de prensa. Él le dio participación a los alcaldes que siempre lo solicitaron, pero ya creo que hay una primera polémica con respecto también a las cifras que tiene que ver con los ventiladores. Entonces, ¿qué es lo que está fallando finalmente? ¿Está fallando como los equipos internos también, que no están siendo capaces de poder entregar la información de alguna forma más eficiente? ¿O finalmente esto es tan grande, esta pandemia, esta emergencia, que es difícil hasta controlar eso? ¿Qué creen ustedes? Yo creo esencialmente que, primero que todo, el gobierno de Sebastián Piñera ya demostró tener una desconexión súper potente con la narrativa de la gente. Eso es lo primero. Entonces, desde ahí todos los equipos comunicacionales no están viendo la realidad. Por otra parte, el nuevo ministro de Salud carga con una mochila tremenda que le dejó Mañalich. O sea, la cartera está siendo muy, muy cuestionada ese ministerio. Él, sin embargo, llegó y lo primero que dijo, o sea, una de las primeras cosas, las declaraciones que dio, fue que él consideraba que las comunicaciones, los medios de comunicación eran esenciales en esta pandemia. Así que trató de hacerle ahí, me imagino yo, un pequeño guiño para tratar de mejorar las relaciones, que estaban bastante descompuestas. Ahora, ¿cómo lo irá a hacer? Yo creo que las cifras hoy salieron nuevas cifras, van variando. Yo creo que una de las cosas potentes a la que va a apuntar él es a mejorar ese tipo de relación con los medios, y además, algo que se le criticaba mucho a Mañalich, que no escuchaba. Mira, yo creo que en el tema de cómo enfrentar la difusión o las comunicaciones en una situación de crisis como tan grave, tan tremendamente desconocida, grande, terrible, lo peor es centrarse en las cifras. Y eso es un tema en comunicación de crisis. Las cifras te pueden variar todos los días, en el día. Y yo creo que eso es el grave error comunicacional que cometió el gobierno. O sea, primero lo que dice Jorge es verdad. O sea, tiene un gobierno con cero credibilidad. Lo que diga nadie les cree igual. Y eso repuntar, no importa quién esté a la cabeza. Se cambia la persona, se cambia la puesta en escena, pero la esencia, el fondo sigue siendo el mismo. La gente no le cree al gobierno y por eso además la gente sigue saliendo a la calle, por varias razones. Tiene que seguir trabajando, no le alcanza el bono por 100.000 pesos que dieron ayer, que a mí me pareció casi una burla para la gente, pero ese es otro tema. Y esto, ¿no? Que la gente no le cree, pero te instala una situación comunicacional donde las cifras son las que mandan la información respecto de la pandemia. Y eso es complejo manejarlo, porque siempre las cifras son complejas porque varían, porque no cuadran, porque dependen de múltiples factores. Ahora, a eso se suma el hecho que, partiendo por el presidente de la República, no es muy amigo de los periodistas, ha tenido un par de asesores que han durado nada en lo comunicacional. Mañalich tampoco era amigo de los periodistas. Este caballero nuevo, este ministro nuevo, que habrá que darle el beneficio de la duda, pero yo no sé yo no sé, yo siento que aquí hay una estrategia
que está instalada y que él es la cara visible. De hecho, él cuando partió dijo que su ministerio era de continuidad, una cifra que rápidamente desapareció de los medios. El primer día estuvo y después desapareció, pero lo dijo, yo lo leí. Sí, él dijo y terminó diciendo que era una gestión, un ministerio de continuidad de lo que venía haciendo Mañalich. Entonces, claro, tiene que mostrar algo de diferencia, la puesta en escena, la apertura, pero la esencia de la estrategia sigue siendo la misma. ¿No hay, creen ustedes que va a haber una gran diferencia finalmente entre lo que haga Enrique París? Mira, yo concuerdo absolutamente con lo que señalan. Efectivamente acá yo pienso que va a seguir siendo la misma estrategia. La estrategia del gobierno está instalada. La pudimos observar también para el 18 de octubre, ¿cierto? Desde el 18 de octubre, todo lo que tiene que ver con la movilización social. O sea, yo no me imagino de verdad, ojalá fuera, ¿cierto? Pero no me imagino que vaya a haber un cambio importante en la forma de comunicar, porque además da la impresión que el gobierno poco escucha, y yo obviamente no estoy hablando solamente de que esto sea competencia del Ministerio de Salud. Esta es la estrategia, no sé, del segundo piso, no sé decirlo de alguna manera, pero es del gobierno. Que se le ha criticado muchísimo desde hace mucho tiempo que hay gente que debería salir de ahí, ¿no? Claro, sí, exactamente. O sea, acá, por ejemplo, lo que podemos ver es que en Chile las fuentes oficiales son las que circulan por los medios de manera hegemónica, y que estas fuentes oficiales, estas fuentes de gobierno, qué sé yo, desacreditan cualquier otra fuente también, o sea, desacreditan cualquier otra voz que pueda salir. O sea, el gobierno durante este tiempo, durante estos 3 meses, se atrevió a desacreditar voces de la academia, voces de la ciencia, y ni hablar de voces del mundo social. Esa es una de las grandes críticas que se le hace a los medios de comunicación, a los medios de comunicación hegemónicos, a los medios de comunicación tradicionales, ¿cierto? Los del duopolio, que tienen muy poca o casi nula diversidad de fuentes, sino que están basando toda su información en fuentes que tienen que ver con la oficialidad, y no hay pluralismo informativo, ahí no hay pluralismo de voces. Tiene que ver con la concentración de los medios, y tiene que ver con cómo está representado el país o cómo están representadas esas voces en los medios de comunicación. A mí se me imagina que esa hegemonía informativa la quiere seguir, por supuesto, teniendo el gobierno. De hecho, uno de los temas que podemos ver que se repite es el uso y abuso de las cadenas nacionales. O sea, ahora ve de verdad que el gobierno hace un abuso. ¿En qué otro país? O sea, ¿cada cuánto tenemos cadena nacional? Día por medio, todos los días. Hay un abuso muy importante de la cadena nacional. Ojo, con un gobierno que sabe 2 cosas. Uno, que su credibilidad está en el suelo y que tiene una aprobación bajísima. Y sabe también que el aumento del consumo de televisión, ¿cierto? Ha sido importante. O sea, pese a cualquier crítica que la sociedad le esté haciendo a los medios de comunicación en este minuto, desde que comienza la pandemia, el consumo de información a través de los medios de comunicación tradicionales ha aumentado. Y por supuesto, donde siguen apareciendo en la encuesta que la gente se informa principalmente a través de la televisión, ¿cierto? Entonces, saben lo que significa ocupar ese espacio de cadena nacional en la televisión, sobre todo cuando tiene Natalie, así de baja la aprobación. Yo me imagino que ese abuso no va a bajar. Y esto también tendrá que ver con hoy día, que también ha sido discusión en los medios, o más que nada en las redes sociales, finalmente, de quiénes son los dueños de estos medios de comunicación o de estos grandes conglomerados, que finalmente también hay ideología, hay política detrás, y que vemos lo que conversábamos hace un ratito atrás, que personalmente voy a contar lo que me pasó, que generalmente yo veo programas políticos y un día domingo veo a Mónica González en un mesa central sentada, y al próximo domingo veo que ella ya no está más y está Marcela Cubillos sentada en la misma silla, y en el fondo fue como
un choque. Dije, ¿qué? O sea, ni siquiera al menos hubo de la delicadeza de al menos de sentarla en nuestra silla y en nuestra posición, cuando claramente sabemos también quién es Mónica González y cuál ha sido el rol de este periodismo que ella ha ejercido desde dictadura, así como tú también la conoces muy bien, Mirna. Entonces, en el fondo también tendrá un poco que ver con eso, con que finalmente es mucho mejor seguir trabajando con quienes estos grandes medios van a seguir replicando lo que yo quiero que se replique, y los medios independientes... O sea, tiene todo que ver, es la gran razón. O sea, por una parte, la concentración de los medios de comunicación, el duopolio, ¿cierto? Están repartidos, los medios de comunicación en Chile son grandes consorcios, por un lado la televisión, por otro lado la prensa escrita, también la radio, también todo lo que tiene que ver con los medios radiales, son consorcios, tienen la concentración de los medios y además son empresas, o sea, funcionan con una lógica de industria, son una empresa como cualquier otra empresa, y dentro de lo que reciben y de cómo funcionan y cómo sobreviven es con el dinero de sus auspiciadores, y entre eso también está el dinero del propio gobierno. Entonces, efectivamente tiene absolutamente todo que ver, y por eso la importancia de los medios de comunicación alternativos y de todo este trabajo que también hemos mencionado. Mirna, ¿tú querías decir algo? Sí, yo complementando lo que señala, yo creo que hay una línea editorial instalada. No se olviden que cuando ocurrió el estallido social, desde La Moneda llamaron a los directores de los canales y de los medios de comunicación y se instaló una línea editorial. Y esa misma continúa ahora. Los medios de comunicación hoy día, tal cual, el Mercurio, los canales, siguen la misma línea, porque hay una estrategia política que está en desarrollo en Chile, que tiene que ver con, yo insisto, tiene que ver con todo lo que la ética dice que no hay que hacer. Hoy día se está generando temor a través de los medios de comunicación, se le ha traspasado la responsabilidad a la ciudadanía, una responsabilidad en una pandemia que debe ser del Estado. Todos los ministros están hablando de las cifras, de los muertos, y no debiera ser que los ministros, cada cual desde su ministerio, debieran estar desarrollando políticas públicas, impulsando políticas públicas, trabajando en políticas públicas para lo que viene después de esta pandemia en agosto, septiembre. Hoy día escuchaba en la mañana que el pic terrible, se anuncia la posibilidad de hasta 200 muertos diarios en julio en Chile. El médico de la clínica Indisa, creo que el que habla en la mañana en Televisión Nacional, no recuerdo su nombre, y que esto empezaría a bajar en agosto. Entonces no debiéramos estar trabajando, o el gobierno estar trabajando en función de lo que va a venir después, en vez de estar todos concentrados en las cifras y en generar este miedo que ver los diarios. Vi un reportaje de que en Chile estaban preparándose los ataúdes de cartón. O sea, está bien, la gente se está muriendo, pero no hagamos un espectáculo, no hagamos un show, no hagamos un morbo de esto. Entonces, que Lavín esté en una residencia sanitaria es terrible, porque hay otras muchas cosas importantes que informar respecto en una situación de crisis así. Y lo otro que te quería preguntar, Mirna, con respecto a lo mismo que hablábamos a raíz de tu trayectoria y de lo que tú tuviste que vivir durante dictadura. Y antes de entrar al aire también me decía, yo estoy súper preocupada porque siento que en vez de pasando 40 años después, vemos que hay ciertas conductas que siguen mermando la democracia cuando nos jactamos de decir que somos un país republicano y demócrata. Sí. Tú viviste esa experiencia, donde en el fondo como informar lo que no quería precisamente el gobierno militar en esa época, una dictadura finalmente, podía costarle la vida, y le costó la vida a muchos periodistas. Sí, mira, yo te comentaba antes precisamente de salir al aire, y yo estoy muy preocupada de lo que está pasando en Chile. Yo siento que solapadamente está poniéndose nuevamente en riesgo la democracia. Hay señales, yo las leo, veo
el lenguaje que se está utilizando, la declaración pública con que se renovó el estado de emergencia, a mí me hizo retroceder en el tiempo, a los tiempos de Pinochet, cuando se dictaban bandos militares. Escuchar al ministro de Defensa decir hoy día en la mañana, en 24 horas, que los militares iban a poder disparar en defensa propia si es que llegaba la situación de poner en riesgo la vida, porque aquí estábamos salvando vidas. O sea, es preocupante. El ejército en la calle, hay tantas cosas, elementos que son coincidentes con lo que se vivió en dictadura. Y esto de la restricción a la prensa también. Esto del salvoconducto por sobre la credencial me recuerda cuando teníamos que ir a DINACOS, los colegas que son de mi tiempo se van a acordar en eso, Dirección Nacional de Comunicación Social, se llamaba, que dicho sea de paso, nuestro querido Jorge Evia, que después estuvo en Televisión Nacional, ustedes lo conocen, él trabajaba en DINACOS, y ellos entregaban una credencial especial para que uno pudiera circular en la calle. Entonces, hay demasiados elementos coincidentes que hacen volver la mente a los que trabajamos, los que vivimos la dictadura atrás, que a mí me preocupa que solapadamente estemos volviendo a una situación que no es sana y no es buena para la democracia chilena. Natalie, tú eres del Colegio de Periodistas y hoy día también el colegio sacó un comunicado. Cuéntanos un poco cuál es la visión que hay y un poco qué es lo que refleja este obstáculo en lo concreto que está poniendo el gobierno, porque en el fondo tiene que ver también como la personalidad jurídica del medio, con cosas en el fondo si tú tienes o no ¿cómo se llama? Se me olvidó en este caso, pero no sé, iniciación de actividades en impuestos internos, pero generalmente cuando hay medios independientes o hay gente que trabaja en forma sola, con su cámara para reportear y para trabajar porque tiene un medio independiente o trabaja para un medio independiente, lo más probable es que no cuente con todos esos requisitos que está pidiendo hoy día el gobierno para salir a reportear. Antes de que responda, te puedo hacer una acotación. Las mejores fotografías logradas durante la dictadura fue de la AFI, Asociación de Fotógrafos Independientes, que no tenían ningún medio. Ellos tomaban la foto, reporteaban y la mandaban a las agencias internacionales. Eso te digo. Ok. Natalie. Sí. Bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿cierto? Por supuesto, a lo que tú te refieres, el comunicado, supongo que a esta declaración que tiene que ver con el nuevo instructivo que el gobierno, que empezó a regir desde ayer, hoy día es martes, sí, desde ayer, que forma parte de las medidas sanitarias del gobierno para las comunas que están en cuarentena, y que excluye de la solicitud de salvoconducto a los periodistas independientes y a los medios de comunicación que no cuentan con iniciación de actividades. Es decir, en el fondo que tienes que tener un RUT de empresa, un RUT tributario, una razón social, o sea, ser un medio de comunicación que sea una empresa. Y eso deja afuera a comunicadores y comunicadoras sociales, periodistas independientes, a los medios comunitarios, ¿cierto? Y por supuesto que como colegio de periodistas, el colegio reaccionó de inmediato y lo que se pidió ahí fue eliminar la medida de este salvoconducto para los medios de comunicación. O sea, atenta absolutamente contra la libertad de prensa, contra la libertad de informar, y el colegio rechazó la medida, emitió vía un oficio, ¿cierto?, exigiendo que esta medida se revirtiera al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, y lo que se pide es que, y se exige, que se siga funcionando como se funcionaba hasta ahora, que era que tú presentabas, te servía por una parte la credencial del colegio de periodistas, ¿cierto?, la que entrega el colegio, que sabemos que no todos los colegas están acreditados, pero te servía, o sea, están colegiados, perdón, y también te servía la credencial de tu propio medio de comunicación. O sea,
pedimos que se vuelva a eso y que eso sea lo que te sirve, que por supuesto no, en el fondo no exista este tema que solapadamente lo que quiere hacer es evitar el trabajo de la prensa independiente. Exacto. Eso es lo que quiere hacer. Entonces, que también fue trascendental en el estallido social. Y por lo mismo, Natalie, finalmente, ¿de qué depende hoy día que el gobierno dé vuelta atrás? No, el gobierno tiene que dar vuelta atrás y se lo estamos exigiendo como gremio, ¿cierto? Lo que un gobierno no puede hacer es atentar contra la libertad de prensa como lo está haciendo el gobierno a través de esta medida, y además de otras, o sea, como colegio, debiéramos estar concentrados en muchas otras cosas y tenemos que estar constantemente viendo estas temáticas que tienen que ver con violación a la libertad de prensa. O sea, el colegio ha tenido, ¿cierto?, que reaccionar, por ejemplo, ante este tema, por ejemplo, para el 18 de octubre, cuando Prensa Independiente fue agredida, colegas ejerciendo su trabajo, no digo solo periodistas, también comunicadores y comunicadoras sociales, que son muy, muy importantes, muy relevantes, la prensa en sí, ¿cierto?, la prensa independiente, los medios comunitarios. Para el 1 de mayo fueron detenidos periodistas ejerciendo su labor. O sea, sí, efectivamente yo concuerdo con lo que dice Mirna, de que aquí hay prácticas que se están repitiendo y que son prácticas que te hacen casi pensar que retrocedimos hacia tiempo de la dictadura. ¿Por qué? No estoy diciendo que estemos en una dictadura, porque después se enojan cuando... sino estoy diciendo que esas prácticas no pueden verse y utilizarse en democracia, en un sistema democrático. Y no pueden normalizarse, no pueden normales que esas cosas ocurran en democracia. No puede ser, porque además Chile está violando convenios internacionales, sobre todo en temas como libertad de prensa, y ni hablar en el tema mapuche, que se está violando, se está faltando al convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile, al no facilitar varias cosas que se establecen en el convenio en una situación de crisis, que por ejemplo no tenemos idea cuántos son los mapuches que han, o indígenas, para no concentrarnos solo en el pueblo mapuche, que han fallecido, por ejemplo. Le quería preguntar a Jorge también, que él es de esta nueva generación, ¿cómo ve lo que está pasando? Y que finalmente, si esto también hace que, no sé si ustedes como compañeros, digamos, como estudiantes de la carrera, de alguna u otra forma, yo sé que hoy día no están yendo a clases, estamos en clases online, pero se ha hecho una reflexión en el fondo de la importancia de los medios independientes y también un poco lo que ustedes, porque lo sé, porque soy profesora y trabajé muchos años también en un medio más tradicional, ustedes como periodistas, o sea, como estudiantes de periodismo, tienen una visión muy crítica. Yo pienso que actualmente las generaciones, al menos de estudiantes de periodismo, están siendo cada vez más críticos y críticas con los medios tradicionales. O sea, muchos no creen. Y yo creo que las justificaciones sobran. O sea, particularmente desde el 18 de octubre, del estallido social, ahora, la manipulación de cifras. Nosotros actualmente la universidad se encuentra en un paro, a pesar de que nos dieron un receso que fue ahí pero una paralización general de actividades, que va en función de lo mismo. O sea, estamos viviendo tiempos que son complejos, difíciles, y la desconexión, en este caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación con la realidad es gigante, es enorme. Solamente aquí hay un montón de situaciones que hay que poner en el tapete, que es desde cómo cada ministerio está abordando esta crisis sanitaria. Uno entiende que esto es novedoso, por decirlo así. Se me ocurre pensar en la crisis que hubo del H1N1, que es como lo más cercano, no es comparable, pero fue una crisis a mucho menor escala, pero al menos hubo una pandemia en relación a algo de salud, una crisis de salud. Pero esto es nuevo
y el gobierno, pienso yo que los ministerios tampoco han estado a la altura. El Ministerio de Educación, las universidades han dejado bastante que desear. Nadie está contento con las clases online, nadie está feliz con esto. Y el problema es que pareciera que el gobierno no escucha. Hay mucha desinformación, ¿crees tú, o información cruzada finalmente de lo que pasa? O sea, lo que hablamos al principio, comunicacionalmente aquí, por un lado, un día dicen, prepárense para volver a clase, después el otro ministro decía, todo depende de las condiciones sanitarias. Hoy día nuevamente se le volvió a preguntar al nuevo ministro París con respecto al tema de la vuelta a clase, porque se le preguntó al ministro de Educación, y nuevamente también dice, bueno, todo depende de las condiciones sanitarias del momento y del país o sea, es como que finalmente avanza el tiempo y no hay decisiones claras. Hay otros países que tomaron decisiones y que en el fondo tuvieron que decisiones duras o a lo mejor que no fueron muy populares, pero finalmente estamos hablando de vida de las personas y de jóvenes o de niños que al volver a clase es imposible, siento yo, poder mantener un distanciamiento social, que se cumplan todas las medidas sanitarias para evitar un contagio. ¿Por qué no decir simplemente que terminamos con el año nomás? Por ejemplo, claro, eso por ejemplo, o sea, yo no sé cuántos papás o mamás están dispuestos a mandar a sus hijos al colegio sabiendo las condiciones que van a haber allí. Entonces, pareciera que todos nos damos cuenta de lo que está pasando, pareciera que todos nos damos cuenta que parece que las cosas no están muy bien, menos el gobierno, porque insiste en su mismo, que para mí es una agenda económica, yo creo que es una agenda económica. Yo creo que netamente económica, que tenemos que volver rápido, que tenemos que comenzar a volver a la normalidad rápido, que por favor trabajemos. El problema es que los que tienen que salir a trabajar son las personas que menos tienen y que no llegan a fin de mes, porque los que tienen ya tienen. Entonces, ese es lo complejo y al final, técnicamente, yo creo que penalmente incluso, el ministro Mañalich tiene responsabilidad. Ahora, es evidente que pareciera que en Chile los ministros pasan por los distintos ministerios, meten la pata, por decirlo así, después los cambian y siguen como si nada, no hay acusaciones de ningún tipo, o cuando hay no llegan a puerto. Pero yo creo que tiene que haber algo importante y se tienen que empezar a ser responsables de sus cargos políticos. O sea, Mañalich no mató a la gente él directamente, pero sí las políticas públicas que implementó fueron insuficientes y llegaron. Pero ¿será el momento cuando estamos hoy día hablando de que el gobierno está negociando para un acuerdo transversal y otros dicen que no es el momento hoy día de acusaciones constitucionales, que el momento hoy día es centrarse en la emergencia sanitaria? Es que ahí yo creo que hay un tema importante, porque ¿quién va a decidir cuándo es el momento? O sea, ¿quién va a decir ya, esperemos hasta entonces? Yo creo que cuando alguien es un responsable político de algo, tiene que hacerse cargo de inmediato si comete un error grave. Entonces quizá uno dice que hay prioridades, puede que hayan prioridades antes que una constitución constitucional, por ejemplo, hay, pero sí me parece que es algo relevante, que no se puede tampoco distender hasta que encontremos un momento de tranquilidad y como que ahora tenemos tiempo de... Yo creo que uno asume una cartera sabiendo que tiene responsabilidades políticas y al momento en que uno se equivoque socialmente en algo tiene que afrontar las consecuencias políticas que tenga. Natalie, te iba a preguntar si se puede mantener un medio alternativo. Hoy día a nivel nacional, te digo, hoy día a nivel nacional creo que despidieron antes de ayer, como a 50, 60 personas de la cadena del Mercurio, que acá, por ejemplo, tienen vínculo con el Diario Austral, ¿no?, de la Araucanía. Sabemos de que al menos de 6 o 7 colegas de acá de la Araucanía que quedaron sin trabajo, ya habían ocurrido otras desvinculaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo a raíz de este panorama que vemos hoy podemos mantener medios independientes y de buena calidad también? Claro, es súper difícil. Bueno, lo que tú comentas tiene que ver con un tema que nos daría para otro programa, que tiene que ver con la precarización laboral de las y los periodistas en Chile, ¿cierto?
seguramente somos uno de los gremios profesionales más precarizados. No el único, porque la vida en Chile está precarizada, pero sí efectivamente la precarización laboral nos golpea con fuerza a la y los periodistas. Pero sí creo que es posible levantar y mantener medios de comunicación alternativos, comunitarios, independientes, como tú le quieras llamar. Pero yo creo que también, bueno, y hay diversas formas de hacerlo, ¿cierto? Que también da para conversar mucho, pero yo quiero apuntar también a que la información es un bien público, no es un bien privado. El gobierno no puede manejar la información como un bien privado como lo ha hecho durante la pandemia. El gobierno tiene el deber de informar. Entonces, aquí no es si es que yo quiero informo lo que quiero, entonces me guardo esta cifra y digo estas otras y entrego, que es lo que está haciendo el gobierno actualmente, ¿cierto? Y que no puede hacer, que es una violación al derecho humano de la información, de la comunicación. Y hay una gran falta en Chile del Estado, que es que no tenemos medios de comunicación públicos. Ahí es donde tenemos que apuntar. O sea, los medios de comunicación son vitales en democracia, para una democracia real, para una democracia sana, ¿cierto? Los medios... Y tiene que ver una democracia sana con la pluralidad y diversidad de medios de comunicación que puedan existir en su país, por supuesto con la calidad. Entonces debiera ser una política de Estado el generar medios públicos. Podemos mirar muchas experiencias de otros países, ¿cierto?, donde efectivamente hay medios públicos. Hay una declaración, ¿cierto?, de Angela Merkel que estuvo viralizándose mucho, que todo el mundo dice, mira lo que dice Merkel, ¿cierto?, acerca de la importancia de la prensa, de las y los periodistas, qué sé yo, pero claro, ella hacía alusión a medios públicos, que es algo que nosotros no tenemos en la cabeza, que aquí en este país no existe, ¿cierto? Entonces las realidades son completamente diferentes. Aquí debiera existir una política pública en ese ámbito y el apoyo del Estado a los medios públicos. Un país que dice ser democrático debiera tener medios públicos y es el Estado el que tiene que garantizar eso, y ese es uno de los temas, ¿cierto?, que el Colegio de Periodistas está poniendo, sobre todo pensando en una nueva constitución para el país, ¿cierto?, en este proceso que se atrasó, pero en algún minuto llegará y vamos a ver y a crear una nueva constitución para Chile, y esperamos que ahí esté garantizado el derecho a la comunicación, y esperamos también que esté garantizado el que el Estado lleve adelante una política pública para contar con medios públicos. Y ahí, ojo, que tienen un rol muy importante las universidades. Las universidades tienen un rol vital. Y ahí quiero preguntarte a ti, Mirna, dos cosas antes que se me olvide, que lo comentamos también antes. Una, ¿qué pasa? Tú estás viviendo hoy día en Canadá. ¿Cuál es el sistema de información de los medios, o sea, el sistema de los medios de comunicación hoy día? Si existe un medio pluralista, estatal, ¿cómo funcionan? Y segundo, lo que tú me mencionabas también antes de empezar el programa, que tenías mucho miedo que finalmente, de lo que mencionaba Natalie, que el plebiscito finalmente no se va a realizar según lo que tú vislumbras. Sí, mira, continuando voy a responder tu pregunta, pero me interesa engancharme con lo que estaba hablando Natalie recién. Yo alcancé a trabajar en un medio público o de gobierno como era La Nación, que finalmente la terminaron privatizando y después desapareció, digamos, la cerraron. Pero hay que entender, yo creo que aquí lo que pasa es que el periodismo, los medios de comunicación se están viendo como un producto de consumo y no desde el bien social. Entonces, ¿qué ocurre? Los medios no se financian. Entonces vamos despidiendo periodistas y claro, los medios no se van a financiar nunca, nunca. Normalmente
la publicidad aporta, pero no se financian. Entonces, en una situación de crisis, los medios ya venían mal con la publicidad desde el estallido social y se ahonda la crisis con esta situación de la pandemia. No hay avisadores, no hay auspicio, no hay publicidad, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Se van despidiendo periodistas. Hemos visto muchos que han sido despedidos en distintos medios, porque como se ve, no se ve a los medios de comunicación como un bien social cuya misión fundamental sea el informar a la comunidad. Se ve como un producto de consumo que tiene que financiarse y ser un negocio, ser una empresa que sea, que rinda, ¿no? Que genere utilidades. Entonces, claro, así nunca va a ocurrir, nunca. Entonces se va disminuyendo. Natalie hablaba de los medios de comunicación. En dictadura yo les recuerdo que hubo varios medios de comunicación, Fortín Mapocho, La Época, las revistas, Causa, Análisis, Hoy, etcétera, que eran medios alternativos, pero tampoco tuvieron el apoyo del Estado, yo no voy a hablar del gobierno, del Estado cuando volvió la democracia. Y hoy día nos encontramos en que no hay medios alternativos. Las redes sociales, la computación, el Internet, cambió la metodología o la forma de informar y de informarnos. Eso permite, y a eso es lo que hoy día en democracia se intenta restringir, a eso se le tiene miedo, porque las redes sociales se alimentan de mucho periodista independiente, lo que yo les decía que ocurrió en dictadura con la AFI, que era la Asociación de Fotógrafos Independientes. Ellos alimentaban mucho de lo que los medios no publicaban. Lo mismo ocurre hoy día con las redes sociales. Entonces, al restringir a los periodistas independientes, los comunicadores sociales, los comunicadores locales de radios comunitarias, se restringe la información y se pretende nuevamente de manera errónea, tapar el sol con un dedo, porque es imposible que silencien las redes sociales. Acá en Canadá existe la información, es un país donde no hay censura en la información, los medios publican, pero el enfoque también es diferente. Aquí los medios de comunicación no transmiten todo el día respecto de la pandemia, aquí no hay cadenas del primer ministro. Hay informe, el ministro habla cuando tiene que dar información una vez a la semana, al principio era cada 2 días o cada 3 días, pero ya después se fue distanciando en el tiempo. Aquí no es necesario sacar los militares a la calle, estamos con estado de emergencia, estamos volviendo a trabajar en una etapa. Lo que pasa es que en Chile también lo que ha ocurrido es que hay mucha improvisación, no hay un plan, porque el plan era el de Mañalich y ese plan fracasó. Entonces hoy día la batalla de Santiago se perdió, como decía, pero hoy día entonces están dando tumbo, están tratando de armar un castillo, pero sin tener los cimientos. No hay credibilidad, no hay un plan de trabajo, no hay una estrategia clara. Un ministro, como decían ustedes, dice una cosa, el otro dice otra. Entonces no hay cohesión. Y la gente se da cuenta de eso y por eso tampoco cree. Entonces son demasiados los elementos que están jugando en Chile en este momento. Ok, los quiero también llevar a temas que también están vinculados con los medios de comunicación y que tiene que ver aquí, Natalie, es importante también tu mirada, porque tú también perteneces a esta comisión, ¿no?, de género del Colegio Periodista y también de este movimiento de medios no sexistas. Y hemos escogido algunas de las imágenes de páginas, por ejemplo, donde los medios de comunicación tradicional y otros no tan tradicional, como por ejemplo el de Clinic, que siempre, digámoslo, ha sido un medio no tradicional, digamos, en su contenido, pero finalmente vemos que también cae cuando, por ejemplo, el inolvidable titular de La Monga, que tiene que ver en relación a una ministra, a una mujer. ¿Cómo está manejando el colegio y cómo el colegio también está tratando de influir en los grandes medios para ir terminando con esto? Recordando un poco también que en algún momento el gremio o el colegio de publicistas, recuerdo también, hicieron alianzas, por ejemplo, con revistas bien importantes vinculadas a
al público femenino para evitar el Photoshop, por el tema de los estereotipos, que también hemos visto que eso se ha modificado un poco, pero ¿qué pasa con los medios tradicionales y este tipo de portadas? Y no solo este tipo de portadas, sino que también el contenido. Sí, sí, bueno, los medios hace el colegio y tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy día también. Nos hemos tenido que hacer cargo hace tiempo de esta deslegitimidad que está teniendo o esta crisis de legitimidad que están teniendo los medios de comunicación, que tiene que ver con todo lo que hablábamos, ¿cierto? Pero también con otros temas, o sea, también hay críticas muy importantes y críticas muy justas a los medios de comunicación, porque hacen un tratamiento e informan, y hablo sobre todo de los medios tradicionales, con sesgos clasistas, con sesgos racistas, ni hablar el clasismo y el racismo durante la pandemia, o sea, ha estado absolutamente presente en los medios de comunicación y, por supuesto, con sesgo machista, misógino. Desde que nace la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, específicamente en este tema, en el 2015, trabaja y lleva adelante la campaña Medios No Sexista, trabaja por instalar, ¿cierto?, la temática de que necesitamos avanzar hacia una comunicación libre de sexismo, libre de estereotipos, una comunicación, ¿cierto?, donde quienes están a cargo son los periodistas, las periodistas, los y las comunicadores sociales, tengan un enfoque de derecho y un enfoque de género, ¿cierto?, a la hora de informar. Entonces, es un trabajo que va por varias partes, va desde que trabajamos haciendo talleres, seminarios, capacitaciones, todo donde tú puedas transmitir el mensaje, ¿cierto? Con talleres en las escuelas de periodismo, seminarios, qué sé yo, pero también con denunciar y con hacer visible cuando ya se les pasa la mano. O sea, por ejemplo, las portadas que tú mencionas, y muchas otras ocasiones en que el colegio ha tenido que salir a denunciar, ¿cierto?, de que hay un marcado sexismo en alguna portada o en alguna nota o en alguna información o en algún reportaje, qué sé yo, o una mirada, por ejemplo, una cobertura, más que mirada, una cobertura, ¿cierto?, que está atentando contra los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la cobertura que es emblemática y que siempre se menciona, que se hizo del caso de Nabila Rifo. Entre muchos otros, por eso te digo esto solo por poner algún ejemplo. Los medios, o sea, aquí hay una cosa que es la base en la que nos movemos, y es que los medios de comunicación han sido cómplices de la violencia contra las mujeres, y son cómplices principalmente de la violencia simbólica que se ejerce sobre las mujeres. Y los hemos denunciado como cómplices cuando ha tenido que denunciarse. Públicamente hemos recibido además también denuncias en el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, pero también nosotras como comisión, como el mismo colegio, hemos también hecho denuncias cuando ameritan al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación. Entonces, eso por decirte alguna de las cosas que se hace desde la comisión. Y Natalie, una gran pregunta que yo creo que para todas las que somos periodistas y en algún momento hemos vivido algún episodio de los que tú has mencionado, ya sea incluso dentro de nuestros mismos ámbitos laborales. ¿Cuáles son los resultados finalmente de esas denuncias? Hemos sabido de casos emblemáticos, por ejemplo, de mujeres que se han embarazado y que finalmente han sido desvinculadas dentro de su fuero maternal, o que han sido discriminadas solo por ser mujer en relación a pares. ¿Qué pasa con las denuncias finalmente? ¿Ustedes ven resultados, ven cambios? Finalmente, como te decía yo, son algunos arreglos que se hacen internamente como para decir, no, si estamos trabajando en esto. ¿O cuál es la recepción de los editores cuando ustedes les proponen, por ejemplo, hagamos un taller
sobre ética y equidad de género al interior de un departamento de prensa. Sí, ¿Cómo bueno, está eso aquí? sí, claro, no, hay buena experiencia, tenemos buena experiencia con algunos medios que no son los del duopolio, ¿no? Son con Me lo pequeños imaginé. en algunos otros medios, pero donde sí ha habido experiencias positivas, y obviamente hay otros medios donde simplemente así el recibimiento es, pero ¿de qué vamos a hablar? Si nosotros de aquí no, o sea, aquí los hombres y las mujeres son iguales y nosotros nos informamos con sexismo y solo informamos los hechos y qué sé yo. O sea, es un trabajo pesadísimo, es un trabajo pesadísimo. Sabemos que no tiene que ver con solo, es lo que tú mencionas, con cómo se hace. Una cosa es lo que trabajamos un poco desde la comisión con fuerza, que es de cómo se está informando, ¿cierto? Con este sesgo machista en que suele informar cierta prensa, ¿cierto? Lo otro tiene que ver ya con los derechos laborales y con discriminaciones estructurales, ¿cierto?, contra las mujeres, por ejemplo, la brecha salarial y el acoso sexual, y ahí tiene que ver, ese tema tiene que trabajarse con los gremios, con los sindicatos de los medios. Y ahí es donde también da también para otro conversatorio hablar qué está pasando con el tema sindical en el país. O sea, cómo están funcionando, quiénes están en los sindicatos, porque las mujeres estamos subrepresentadas en los sindicatos, por lo tanto nos cuesta mucho además que los sindicatos tomen en los temas de derechos de las mujeres como propios, ¿cierto? Y que enarbolen también esta bandera. Los medios de comunicación debieran tener, ¿cierto?, los protocolos en caso de que exista acoso sexual, porque eso está en la ley. O sea, las empresas y tienen que tener un protocolo. ¿Los tienen o no los tienen? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Está escrito? ¿Qué ocurre si yo voy a acusar de acoso sexual a mi par o a mi superior? Entonces, es un trabajo larguísimo, es un trabajo que tiene que para abordarse es como todos los temas de derechos de las mujeres, un gigante, es un tema muy, muy gigante. Mira, acá también Mirna y Jorge conoce, y me imagino que tú también, Natalie, el caso de Antonia, que es esta joven que se suicida luego, ¿no?, de dejar audios a sus amigos, a una amiga en particular, denunciando que luego de una fiesta ella fue violada. Hoy día, no hoy día textualmente, pero la Corte de Apelaciones de Temuco, a raíz de un recurso de protección que interpone la familia del presunto violador, abusador, impide que la familia de la víctima pueda pronunciarse sobre el caso, sobre algún dato de la familia o de él en medios o en redes sociales. Cosa que, le decía a Mirna, generaba al revés una cadena, finalmente, dándose un poco vuelta a la tortilla, porque la gente como empezó a hacer un hashtag que dice, como yo no soy familia de Antonia, puedo escribir pero llama mucho la atención básicamente el argumento de la Corte. Según la Corte es porque se le está entregando, se estaba entregando datos personales de la familia, como RUT o lugares donde viven y cosas así. ¿Cómo miran ustedes este caso? Y lo planteo también porque también hay colegas o medios que a lo mejor tienen una mirada distinta de lo que la mayoría, de lo que uno pudiera pensar, que es decir, no importa que la niña se haya ido con él, y no importa que en el fondo hayan habido besos consensuados, pero el no es no. Sí, yo pienso que eso es esencial. O sea,
aparte de todo, este caso puede tener una labor educativa importante en las personas. O sea, entender de una vez por todas lo que tú mencionabas, Nadia. Primero, bueno, yo creo que todos miramos, hemos seguido a las personas, al menos acá en la región, hemos seguido el caso, sabemos más o menos lo que está pasando. Y una de las cosas que deja más en evidencia este caso en particular es el poder de las redes sociales, yo creo. Muchos medios, bueno, después de que se hizo eco esto en las redes sociales, que los medios a nivel nacional empezaron a tomar en consideración y en cuenta el caso. Antes de eso ni siquiera se habían pronunciado, probablemente ni siquiera sabían que había ocurrido. Y eventualmente cuando ahora se da este fallo de que la familia no puede publicar cosas o decir algo por el estilo, las redes sociales de nuevo vienen fuertemente a criticar el sistema y a criticar la decisión. Y aparte, a hacer cierto tipo de justicia, que es la justicia social, que es lo que la gente espera cuando no se cumplen los procesos como uno espera que se cumplan. O sea, finalmente vemos victimizado de nuevo al violador y no vemos que realmente la víctima acá es una y es Antonio. Y lo otro que tiene que ver con el manejo de este tipo de casos, o más bien cómo las redes finalmente pasan a ser, ¿no, Mirna?, un ente de alguna u otra forma de información o de fiscalización. Sí, a mí yo lo que te decía, o sea, el otro día a raíz de la muerte de un gran colega y amigo, Rodrigo Arteaga Beitia, que fue director de un medio alternativo en la dictadura, revista Solidaridad, que emitía la Vicaría de la Solidaridad, murió de COVID Rodrigo. Leía por ahí un colega que se había tomado un café a principios de los 90 y Rodrigo le decía que a raíz de las redes sociales y como empezaba todo esto del internet, el periodismo ya no iba a volver a ser como lo conocíamos. Y yo creo que sí. Yo creo que la difusión a través de las redes hoy día es distinta, abre un abanico de posibilidades muy amplio para conocer historias que no publican los medios tradicionales por distintas razones, pero además la gente en las redes es increíble. Hay gente que va a justificar la actitud de la familia del chico, otra que va a estar en contra, y está bien. Eso te muestra, no podemos pretender que todos pensemos iguales ni de que tengamos la misma opinión. Y esto te lo llevo también a la situación con la denuncia que se hizo del ministro París por parte del transexual, ¿no? O sea, yo leí comentarios que decían, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué sacan esta denuncia ahora? Pobre ministro, denle la oportunidad. Oye, la denuncia es grave. Yo no digo que sea verdad o no, pero hay una denuncia y la denuncia hay que investigarla. Y ningún medio tradicional lo ha denunciado. Y los periodistas de medios tradicionales han hecho caso omiso. Lo único que quedó fue inmediatamente que él dijo, y se puso el parche en telería, antes del primer punto de prensa, voy a presentar una querella. Ok, pero hay que investigar, y ahí vuelve lo que tú decías al inicio, ¿dónde está el periodismo investigativo en Chile? Alguien tiene que investigar, algún medio tiene que investigar si esa denuncia es cierta. Hay demasiados elementos que las hacen y que son posibles de investigar. Se habla de un niño adoptado, se habla de una violación, se habla de distintas cosas que hay que investigarlas. Hay que investigarlas. No puede ser que porque sea un ministro de Estado se vuelva intocable. Hay una denuncia y hay que investigar. Tengo una pregunta para los tres finalmente. ¿Creen ustedes que este argumento, porque también conozco los medios tradicionales grandes, y uno de los grandes argumentos para disminuir todos estos espacios de periodismo de investigación era que es muy caro hacerlo? No, ¿por qué es caro? Porque en el fondo se necesita tiempo para investigar un tema, recursos, mucha producción, pero ese es un argumento finalmente para terminar con hacer este tipo de periodismo que finalmente siento yo que es el periodismo que más impacto tiene en la ciudadanía finalmente, o más bien más impacto tiene en la labor que nosotros como periodistas debemos realizar como comunicadores. Yo creo que los medios tradicionales están consumidos por el día a día, por el rating. Ese es el problema. Porque tú ves periodismo de investigación que ha hecho Santiago Pavlovich, que han hecho otros, que son muy buenos, y a la gente le interesan y lo ven. Y tienen rating, pero no le destinan tiempo,
¿Por qué? Porque, claro, para Santiago Pavlovich o algunos de los otros periodistas se dedican fundamentalmente a eso, esa es su labor, pero los periodistas que están en el medio, en la crónica, en la redacción, están consumidos por el rating, por la noticia, por el día a día, y no se da el espacio para hacer periodismo. Yo no creo que tenga que ver con recursos, yo creo que tiene que ver, vuelvo a lo mismo, con el periodismo visto desde el bien de consumo y no desde el del bienestar social. Natalie. Sí, yo opino de forma similar. Creo que el periodismo, para entender esta lógica, hay que mirar el periodismo como, o la noticia o la información, como un bien público, ¿cierto? Y no como un bien privado. Comprendo que los medios, dentro de lo que argumentan como para hacer cada vez menos periodismo de investigación, el tema de los costos, pero hay que ir mirando las realidades, o sea, las mismas redes sociales, que muchas veces están ahí como que se ponen en jaque, porque por un lado, por ejemplo, tienes mucho de este riesgo de las fake news o noticias falsas. Por otro lado, también te abre alternativas. Y una alternativa, por ejemplo, yo creo que la ha mostrado Alejandra Matus, ¿cierto? Con el tremendo trabajo que está haciendo, y que tú la mencionabas en un comienzo, que incluso podría haber sido su trabajo uno de los gatillantes de la salida de Mañalich. Si tú te fijas, Alejandra Matus es ella misma el medio, en el fondo. Que en este minuto entiendo que no está trabajando, o sea, en el fondo ella no está publicando eso en un medio de comunicación, lo está publicando en su cuenta personal. Entonces, te puede abrir alternativas, ¿cierto?, para el nuevo periodismo, o qué sé yo, como se le quiera llamar, o para lo que viene, para el futuro. Insisto en que en la necesidad, ¿cierto?, de la existencia y que esté garantizado, ¿cierto?, por parte del Estado, de medios públicos, donde las universidades podrían jugar un rol muy importante, y la existencia de medios públicos te permitiría también tener esta línea más amplia de investigación, de hacer periodismo de investigación, porque obviamente por la lógica en que están funcionando los medios, que también lo hablábamos, esta lógica de industria o esta lógica de empresa, ¿cierto?, hace mucho más difícil que quieran tener periodismo de investigación, si el periodismo de investigación es finalmente el que está fiscalizando el poder. Y eso es lo que se está diciendo ahora, que los medios, los grandes medios, no están haciendo, sino que aparecen estos medios más pequeños, medios alternativos, qué sé yo, independientes, que sí están tratando de avanzar en materia de periodismo de investigación. Yo no quiero dejar pasar lo de Antonia, porque no pude decir algo sobre ese caso que me gustaría decir, que tiene que ver también con hacer periodismo de investigación, con profundizar en los temas, porque ahí también hay una falla cuando hablamos de medio no sexista. Muchas veces cuando se presentan estos casos que tienen que ver con violencia contra las mujeres, se presentan como el hecho mismo, se cubren, la cobertura que tiene es en el fondo como el hecho en sí, y no se investiga y no se ve todo lo que hay detrás de los casos de violencia contra las mujeres, que no son nunca un hecho anecdótico, sino que tienen siempre una historia detrás. Y en el caso de Antonia, para nosotros, ¿cierto?, que tenemos esta mirada desde la comunicación con enfoque de derecho y con enfoque de género, lo de Antonia es un suicidio femicida. O sea, Antonia finalmente termina, ¿cierto?, suicidándose producto de lo que le ocurrió. Y eso tiene un nombre, eso es suicidio femicida. Es esa violencia que vivió, ¿cierto?, la que la lleva a tomar esta decisión. Entonces, más allá del tema, más allá del hecho brutal, ¿cierto?, en su caso, y todo lo demoledor que debe ser para su familia, hay ahí también una alternativa para investigar y profundizar en estos temas, profundizar en el suicidio femicida, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, o cuántas mujeres terminan
prefiriendo eso a seguir con esta carga, por un lado, por ejemplo, de la violencia sexual, pero por otra parte, ¿cuántas mujeres finalmente no soportan y no aguantan seguir viviendo la violencia a diario y terminan en esto? Entonces, da para tomarlo desde una mirada mucho más profunda que el hecho mismo. Que es solo una nota policial, sí, por ejemplo. Que sacarlo de la crónica roja, por supuesto. La violencia contra las mujeres nunca tiene que ir ahí, nunca tiene que ir en la sección policial. O sea, ir ampliando la mirada y ahí creo que el trabajo importante lo han realizado las organizaciones feministas y de mujeres. O sea, son las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, el movimiento feminista los que han ido poniendo estos temas y han forzado tanto, y lo han instalado tanto, que finalmente los medios de comunicación de alguna forma han tenido que verlo y han tenido que instalarlo también, que abordarlo. Y eso en el camino de mejorar, por supuesto, estamos en el camino de mejorar la forma en que se aborda. Y que también es importante que lo veamos desde que somos y que estamos criando y que tenemos pequeños y pequeñas en las escuelas. Ayer lo discutíamos con una red de mujeres, que es tan relevante el poder poner estos temas desde que son chiquititos y chiquititas, porque cuando vamos sembrando esa semilla en ese momento, en esa edad, vamos normalizando lo que está bien y no lo que está mal. Bueno, les doy 30 segundos para despedirnos porque ya se nos ha ido la hora del programa. Mirna, desde Canadá, ¿qué reflexión te queda luego de lo que conversamos hoy? Mira, yo, agradecer nuevamente la invitación. Creo que el periodismo en Chile hoy día tiene una tremenda oportunidad de hacer periodismo de verdad, de investigación, no solamente la nota ni poner la grabadora o el micrófono para se diga lo oficial. Tal como te comentaba recién, lo del doctor París es un ejemplo de lo que se puede investigar, no porque sea autoridad. Volvamos, yo invito a los colegas a volver a cuestionarnos, a tener pensamiento crítico, a no ser condescendientes con las autoridades, a volver a tener ese pensamiento que nos hizo tener alguna vez en dictadura un periodismo que fue reconocido internacionalmente y que fue admirado. Tengo el honor de haber formado parte de esa generación. Yo era chica, tenía la edad de Jorge, tal vez 26, 27 años, y yo los invito a eso. Ese es el gran desafío para el periodismo chileno. Muchas gracias, Mirna. Natalie. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy grato estar con este panel, ¿cierto? Con una periodista de tanta trayectoria y a la vez con un futuro colega. Así es que ojalá podamos repetir el espacio. Sí. Hay tantos temas de los cuales conversar y yo solamente sumarme a las palabras de Mirna. Tenemos en medio de una pandemia una gran responsabilidad desde la prensa, periodistas y comunicadores y comunicadoras sociales. Tenemos una responsabilidad con la información como un derecho de las personas. La información es clave, sobre todo en pandemia, porque le permite a las personas tomar decisiones, les permite ejercer sus derechos. Si la persona está informada, ¿cierto? Y está bien informada, va a poder tomar las mejores decisiones y va a poder ejercer derechos, ¿cierto? En medio de todo esto que nos está pasando. Así es que tenemos una gran responsabilidad como prensa en esa materia. Así que muchas gracias. Jorge. Bueno, saludos, despedirnos ya de Mirna y Natalie. Ha sido un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación igual. En realidad yo he estado más... Usted es parte del equipo, así que nadie invitado. Más dueño de casa. Pero bueno, una reflexión última, decir que si nosotros esperamos tener medios no sexistas, creo que es esencial tener una formación no sexista. Y eso es un tema bien importante y un desafío súper importante para los profes. Solamente de la UFRO y no solamente de la carrera, sino de toda la universidad. A veces pasan cosas y es importante que si esperamos tener profesionales preparados para saber que esas cosas están mal, tenemos que o bien recalcar que están mal o bien dejar de hacerlo. Así que ojo ahí en nuestra formación.
Eso es súper Así importante, es. yo creo que para que finalmente salgan profesionales que entiendan que hay situaciones que no están bien y que no son normales. Y entre ustedes también como pares, como compañeros, porque eso es otro tema también. A veces Sí, ocurren situaciones entre los mismos pares y estudiantes que entendemos también que no están bien. Miren, voy a leer rápidamente más o menos algunos saludos que nos estaban viendo. Mira, Laura Quintana, mi amiga Laura Quintana, que me dio tu contacto, Natalie dice, grande Natalie, Marcel Gaete, Sebastián Ugarte de Indisa, dice Claudia Riquelme y de Pablo Basualto en Santiago, de Oficialista Independiente, seguramente que se acordó de alguien que tú nombraste, Mirna, de alguien independiente. La Claudita Riquelme. Alonso Guerrero, y la impunidad y la falta de crítica a la dictadura provocan que sigan pasando las mismas cosas. Álvaro González nos dice, hola, la Alejandra Leal Pacheco te manda muchos saludos, Mirna. Álvaro. Álvaro González dice, matriarcado ahora, así será. Esteban González, grandes colegas, Esteban Barriga Rosales, que es concejal de acá de la comuna, grandes colegas, cariños y saludos. Alemi, gracias por instalar una conversación tan necesaria, gracias por debatir por los espacios para ampliar criterios y opiniones. Saludos desde Atacama, mira qué interesante. Mauro Salinas Egli, saludos Mirna, un abrazo grande. Mira, qué rico, Caris Millado, un espacio necesario, son geniales, fin al patriarcado. Todas así. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes, a Jorge, por cierto, que es parte del equipo, Natalie, Mirna, un beso y un abrazo grande, porque sé que estás en una etapa también disfrutando a tu familia ya en Canadá. Pero como tú dijiste, que estos espacios se repitan, creo que nos quedaron temas, y como vimos acá en el chat, a la gente le interesa que hablemos de esto. Vamos a estar en cuarentena o más bien en este sistema de teletrabajo quizás por cuánto tiempo más, así que bueno, podemos seguir haciendo más contactos de donde sea. Dos cosas, agradecer obviamente siempre a la dirección de la carrera de periodismo, Sandra López, que nos permite, nos da el apoyo para que profesores y también estudiantes y estudiantas hagamos este programa para el decanato de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. También desde mañana va a estar este programa en Temuco Televisión, y recordar que también tenemos una alianza con El Mostrador y El Mostrador Braga como carrera de periodismo. Así que un beso, un abrazo, cuídense ustedes también en sus casas, no salgan si no es necesario, y a tomar las medidas. Y no olvidar, siempre hay que darle una segunda vuelta a las noticias. Que estén bien. Un abrazo. Chao, Chau. gracias. Chao.